Shalom familia, gracias y bienvenidos por unirse una vez más en un estudio aquí en la Biblia en su contexto. Estamos desarrollando el tratado Midot. Esta es la tercera clase que estamos realizando, así que bienvenidos a esta tercera clase del tratado Midot para que podamos seguir aprendiendo sobre el templo. Bien, ya hemos hecho una pequeña introducción que los invito a que lo vean. Ya tenemos la primera clase que empezamos a hacer un recorrido virtual junto al Tratado Midot y la app del Segundo Templo que se encuentra ya disponible en lo que es Android y también para Apple en el App Store. Así que los invito a que la descarguen. Es una gran herramienta de estudio para estudiar el templo. Y recuerden que como versículos principales del por qué nosotros necesitamos estudiar el templo, tenemos a Ezequiel capítulo 43 del versículo 10 al 12, en donde es nuestro deber como Israel de estudiar el templo, de estudiar todo lo que tenga que ver con las dimensiones. Y eso es justamente lo que estamos viendo, las entradas, las salidas, las dimensiones, los edificios, el diseño del plano, ¿bien? Y obviamente hoy vamos a continuar con este recorrido virtual, pero antes quiero que hagamos algo, familia. Quiero que podamos hacer un pequeño quiz. Quiero hacerles 3 preguntas y invitarlos a que puedan responder a través del chat a los que están presentes. Que me ayuden a responder unas preguntas, unos quiz. Voy a hacer una especie de quiz, unas preguntitas sencillas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a que podamos aprender, de tener la determinación y también tener la diligencia de aprender. Recuerden que estamos dando como cumplimiento a un mandamiento también de estudiar el templo, de estudiar, de procurar un lugar para que el Eterno esté morando. Y además, obviamente, el cumplimiento de la profecía que Ezequiel menciona en el capítulo 43. Así que voy a pedir su ayuda, familia, a que me ayuden a responder 3 preguntas sencillitas, no se asusten, es algo sencillo. La primera pregunta que les voy a hacer y les voy a dar unos segunditos para que respondan. ¿Cuál es el nombre o cuáles son los nombres de las puertas del sector sur de la extensión herodiana? ¿Cómo se llaman esas puertas? ¿O cuáles eran los nombres que recibían las puertas que estaban al sur? Aquí empiezan a llegar las respuestas. Hulda, ¿qué otro nombre recibían? Tenía varios nombres las puertas que están en el sector. Miren, les voy a compartir lo que es el planito para que lo tengamos en mente. Recuerden que este planito, si ustedes lo quieren, pueden escribirnos al mail que está debajo en la cajita de descripciones del video y les enviamos el tratado Midot y también este planito, perdón, para que ustedes puedan ir haciendo lo que estoy haciendo yo, familia, marcando cada sector por donde vamos pasando. Y algo que vimos en la clase pasada fueron las distintas puertas entre el sector herodiano, que es lo marcado en azul, y el sector marcado en rojo, en linita roja que vemos aquí, que es el sector del perímetro original del templo. Así que acá nos están diciendo nombres, es la puerta Hulda, puerta La Hermosa, pero tenía otro nombre. Se conocían de otra forma estas puertas. ¿Cómo se conocían las puertas del sector sur de la extensión herodiana? Coponio, no es justamente en el sector sur. Recuerden que el sector sur son 2 puertas. Miren, acá yo les estoy dando una pistita, por eso les puse el planito, familia. Acá hay 2 puertas. Este es el sector sur, acá donde estamos nosotros, justamente aquí. Acá es el sector sur. Bien, en este sector habían 2 puertas. Han respondido bien, Hulda, La Hermosa, y también reciben otros nombres. Muy bien, la puerta doble y triple. Entonces ya respondimos la primera pregunta. Las puertas del sur, del extremo sur de la extensión herodiana se conoce como la puerta Hulda, La Hermosa y la puerta doble y la puerta triple. Bien, respondimos la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. No son tan difíciles, ¿vieron? ¿Cómo se llama la puerta dentro del perímetro original de los 500 por 500 en el sector oeste? A ver, ¿cómo se llama esa puerta? Sector 500 por 500 es el área roja. Es el área roja.
y tiene una puerta en el sector oeste. Y es la puerta, a ver, ya hay una respuesta, a ver quién responde o qué otro nombre recibe, no sé. A ver, vamos a responder. La puerta que está ahí dice Copunio. Hoy estamos ahí cerquita, ahí estamos cerca, estamos cerca. Es la puerta Queponio. Es la puerta Queponio esa. Es esta puerta que está justamente aquí arriba. Esta de acá. ¿Ven? ¿Ven qué útil que es el planito del templo? Es bien que nos permite ubicarnos. Así que yo lo invito a que lo puedan tener, que lo puedan descargar, que lo puedan tener impreso y cada vez que vamos haciendo el recorrido poder ir marcando qué es lo que estamos aprendiendo, ¿bien? Y esto también nos va a ayudar a entender y poder memorizar también y aprender de una forma didáctica sobre el templo. Y ahora sí les voy a hacer la última pregunta. La última pregunta, ahí dice, también la Mishnah dice coponio, ¿sí? Coponio con K o con C, puedes escribirse de las dos formas, ¿bien? Y ahora voy a hacer la última pregunta. La última pregunta es, a ver, la última pregunta voy a hacer una bien fácil voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué codo o cúbito o amá se usó para la construcción del perímetro original de los 500 por 500 y cuánto equivale en centímetros? A ver, recuerden, es el perímetro que vemos en el planito, el perímetro que está todo marcado en rojo. Ese es el perímetro original, que no podía cambiar. La pregunta es, ¿qué codo o cúbito o amá se usó para la construcción de este perímetro original de los 500 por 500? ¿Y cuál es su equivalente en centímetros? A ver, vamos a ver las respuestas. Cúbito real y equivale a 52,5 centímetros. Muy bien, familia, muy bien. Exactamente. Esa es digamos, el equivalente del cúbito real. Y recuerden que era el cúbito real no porque era usado por los reyes, sino que era la medida estandarizada del primer siglo, ¿bien? De la época de la construcción del segundo templo. Bien, 52 centímetros, 55 centímetros. El de 6, no, ese no. Tiene otro uso, es el de 6, ya vamos a verlo, recuerden eso. Y obviamente el que se está usando en los 500 por 500 es el de 500, perdón, el cúbito real. Entonces, bueno, pasaron el quiz, pasamos el quiz familia. Bien, vamos a hacer esto todas las clases antes de entrar al tema. Vamos a tener 3 preguntitas fáciles, sencillas, para que de alguna forma, nos obliguemos a estudiar y ser diligentes con el estudio del templo. ¿Amén? Así que bueno, vamos a empezar ahora sí con el estudio. Vamos a ir a la app del templo porque vamos a retomar el recorrido desde el lugar que dejamos. Bien, vamos a ir a la app del templo. Y vamos a tomar de este lugar, familia. Este es el lugar donde habíamos quedado. Estábamos justamente en la puerta del este. Esta puerta era la que da acceso desde el Monte de los Olivos. Habíamos quedado aquí en nuestro recorrido. Y después habíamos hecho una aclaración sobre Hulda. ¿Quién era Hulda? Hicimos una pequeña investigación de por qué esas puertas que están en el sector sur se llamaban Hulda. Donde vimos que los arqueólogos nos dicen una cosa y la Biblia nos rectifica que era una persona y nos da a entender que era una profetisa y bueno, y empezamos a investigar, así que los invito a que vean también, si no vieron el estudio pasado, que lo puedan ver y seguir aprendiendo sobre algunas de las puertas del templo, porque aún nos quedan muchas puertas por aprender. Vamos a dirigirnos hacia el sector del templo, hasta esta puerta grande. Recuerden que cuando dimos toda la vuelta alrededor del edificio del templo, buscando cada una de las puertas que está dentro del perímetro original del templo. Recuerden que eran 5 puertas, pero siempre a nuestra derecha se encontraba el templo. Y mientras íbamos caminando, siempre íbamos a ver que habían puertas. De acuerdo a la Mishnah, el Tratado Midot nos menciona que podemos decir, en el perímetro principal de los edificios del templo,
se encontraban 13 puertas. Y aquí tenemos enfrente nuestro una de esas 13 puertas que es conocida también como la puerta del este. Bien, vamos a ir al Tratado Midot, que también es recomendable que lo tengan a mano para que juntos podamos leer e ir caminando juntos con el tratado a través de la app virtual. Vamos a ir al Tratado Midot, capítulo 2, párrafo 3. Porque este párrafo del capítulo 2 nos va a permitir comprender un poquito más de dos cosas o dos objetos, podríamos decir dos áreas, antes de entrar a los atrios interiores del templo. Bien, todavía no hemos entrado. Recién estamos aquí parados en lo que se conocía como el atrio de los gentiles, un lugar donde podían estar hombres, mujeres, niños de Israel y también extranjeros que venían de visita al templo. Y habíamos marcado un precedente con el eunuco que venía de Etiopía, cuando Felipe lo encuentra y dice que el eunuco venía de presentar o de estar en una de las festividades en el templo. Bien, o sea, hasta acá podía llegar cualquier persona. Ahora vemos que hay un pequeño cerco, este cerco que estamos viendo aquí. Y esto es bien interesante y nos vamos a enfocar en este cerco y en otra área más que después vamos a desarrollar también un poco más amplio con respecto a lo que es este sector del ingreso a los atrios interiores. Vamos a leer lo que dice el Tratado Midot del capítulo 2, párrafo 3. Dice, dentro de ella, o sea, dentro del perímetro del templo, dentro de este perímetro, había un enrejado de 10 palmos de alto. Miren familia, recuerden, tengan en mente, hoy vamos a ver muchas medidas y vamos a hacer mucha matemática, porque es parte de estudiar el templo, los diseños, las medidas, entonces, y las dimensiones, y esto nos va a ayudar a dimensionar lo grande que eran distintas áreas del templo o los lugares que nos menciona con medida. Entonces dice que dentro del perímetro original se encontraba, dice, un enrejado, que es justamente este que estamos viendo aquí, que da la vuelta a todos los edificios del templo, los edificios principales del templo, y dice que medían 10 palmos de alto, que tenían 13 brechas que habían hecho los reyes de Grecia. Fueron de nuevo tapiadas. Se decretó que frente a ellas se hicieran 13 postraciones. O sea, miren, dice que en este enrejado se abrieron 13 brechas o 13 puertas, que después nos menciona que fueron tapiadas y que se ordenó que cada vez que uno se acercaba a estos lugares, uno tenía que hacer una postración. Eran 13 lugares de postración antes de entrar al templo, ¿bien? Dentro de él estaba el terraplén. Dice que al cruzar este lugar vamos a ver que hay una especie de elevación, que es esto que estamos viendo enfrente nuestro, que es un terraplén. Que este terraplén dice que tiene unas medidas particulares. Dice, allá había 10 gradas. Dice, dentro de él había un terraplén de 10 codos de ancho. O sea, bien, había una distancia entre el cerco y la parte superior del terraplén de 10 codos, dice. Había 10 codos. Ahora vamos pensando qué codo es el que se está usando en estas medidas. Acá nos está diciendo que el cerquito medía, este cerco que tenemos aquí, medía de alto 10 palmos. Ahora nos menciona que la distancia entre el cerco y el terraplén, la parte alta que estamos viendo allá arriba, son 10 codos de altura. Allí había 10 gradas, medio codo de altura y otra de medio codo de longitud. O sea, nos está hablando sobre la longitud de lo que era o el tamaño de estos escalones. Dice que eran de medio codo de alto por medio codo de longitud. O sea que eran medio codo de alto por medio codo de longitud. Era el escalón, ¿bien? Ese escalón tenía esas dimensiones. Ahora vamos pensando, ya descubrimos en dónde se usó el cúbito real. ¿Cuál es el cúbito que se va a usar aquí? Bien. Todas las gradas que había allí dentro del monte del templo tenían medio codo de altura y otro medio codo de longitud. O sea que vamos a ver que todos los escalones dentro del templo, vamos a ver después que en otros sectores hay más escalones, todos medían exactamente lo mismo. Medio codo de alto y medio codo de longitud.
a excepción de los del vestíbulo. ¿Cuál es el vestíbulo? Lo vamos a descubrir cuando lleguemos al atrio interior principal, a la Sará, a donde se hacían las ofrendas. Ahí vamos a descubrir cuál es el vestíbulo. Todas las entradas y puertas que había allí tenían 20 codos de altura y 10 codos de anchura. O sea, miren, esa puerta que vemos ahí, vamos a hacer un poquito más hacia atrás, esa puerta grande que vemos ahí, al igual que todas las puertas, las 13 puertas que se encuentran alrededor de los edificios principales, todas medían en total 20, o sea, no en total, sino cada puerta medía 20 codos de alto por 20 codos de, perdón, por 10 codos de ancho. Y vuelvo y pregunto, ¿qué codo es el que se está usando acá? A excepción de la del vestíbulo, hay una puerta que es mucho más grande. Todas las entradas que había allí tenían puertas, a excepción la del vestíbulo. Y esto ya les tiene que dar una pista de qué puerta estoy hablando. Tiene un velo. Todos los marcos de las puertas que allí había tenían dintel, excepto una puerta. Y ahora quiero preguntarle, familia, ¿cuál es esa puerta que no tenía dintel? ¿Cuál es? Hay una puerta, recuerden, había una puerta que era distinta. Una puerta que no tenía un marco como el que conocemos, o sea, dos pilares y uno encima. Era una puerta especial. ¿Cómo se llamaba? Es una puerta que se encuentra dentro del perímetro original. Y es la puerta Tadi, familia. Una puerta que habíamos visto que tenía como una forma de triángulo. Bien, que era una puerta distinta. Entonces es la única puerta que no tiene marcos o que no tiene dintel. Bien, entonces es algo bien interesante. Vamos a continuar entonces con lo que es lo que dice el Tratado Midot. Vamos a ver qué nos dice. Continuemos. Dice que entonces habían las puertas, que cada puerta, estas 13 puertas, tenían un diámetro de 20 codos de alto por 10 codos de ancho. Bien, excepto la del vestíbulo, que esa tenía podríamos decir, un velo. Que todas las puertas tenían allí también dintel, excepto la puerta Tadi, sobre la que había dos piedras, una encima de otra. Todas las puertas que había allí fueron transformadas, dice, todas estas puertas. Y esto tiene que ver con lo que sucedió con la reconstrucción del segundo templo. En la reconstrucción del segundo templo vamos a ver que cuando leemos Esdras y Nehemías se reconstruye, pero el templo no tiene la misma gloria que el primero. Entonces, en ese momento, cuando se reconstruye el segundo templo en la época de Esdras y Nehemías, las puertas no se hicieron de oro, sino que se hicieron de bronce. Dice que se fueron de bronces y que después, tiempo más tarde, en la época de la remodelación que hizo Herodes, se recubrieron de oro, a excepción de una puerta que tiene el nombre de Nicanor y que después la vamos a descubrir y aprender. Hay mucho por aprender de esa puerta, porque dicen los sabios que ahí ocurrió un milagro. Pero no solo eso, sino que también se dice que esta puerta era de un bronce tan pulido, de un bronce tan fino, que parecía oro cuando le daban los rayos del sol. Así que por eso esa puerta Nicanor no la cubrieron de oro. Ya vamos a descubrir cuál es y qué milagro sucedió y por qué también lleva el nombre de Nicanor. Es bien interesante eso, pero no vamos a hablar de esa puerta, sino que son datitos adicionales que nos permiten entender cómo eran las puertas. O sea que en la época de Yeshua, esta puerta que estamos viendo justamente enfrente nuestro era de oro macizo. Fue recubierta de oro, perdón, no de oro macizo, sino que fue recubierta de oro. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el codo que se usó para medir el enrejado, para medir la plataforma que estamos viendo aquí y también para medir las puertas? A ver, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es? Acuérdense que teníamos tres tipos de cúbitos. Aquí nos mencionan el de 5 tefajim. Sí, exactamente, el de 5 tefajim. ¿Por qué el de 5 tefajim? Porque era un sector santo. Ah, bien ahí, bien mi hermana. Es por que tiene menos santidad. Y en los sectores de mayor santidad, ¿cuál era el codo que se usaba? ¿Cuál era el cúbito que se usaba?
El de 6 tefajín, el de 6, exacto, el de 6. Entonces, todo este área, o sea, todo lo que vemos desde el muro original, que está aquí justamente enfrente nuestro, hacia el templo, el edificio principal, vamos a ver que se va a usar hasta cierto punto los 5 tefajim, lo que equivale a un codo de 5 palmos. Ok, entonces todo lo que vemos aquí, toda esta área que estamos viendo aquí, estamos viendo que está todo medido con el de 5 tefajim. Bien, entonces vamos ahora a enfocarnos a hablar un poquito más sobre esta pequeña plataforma que vemos aquí. Ahora vemos que esta plataforma nos da las medidas que cada escalón dice que equivale a medio codo por medio codo. ¿Cuánto equivale el codo de 5 tefajín en centímetros? ¿Cuántos centímetros son? ¿A cuánto equivale el de 5 tefajín? A 48,76. Muy bien. Ahora, si estos escalones miden medio codo y medio codo de alto por medio codo de ancho, ¿cuánto miden en centímetro? Así es, muy bien, 24 centímetros aproximadamente es lo que están midiendo estos escalones. 25 centímetros, perdón, 24, casi 25 centímetros de alto por 24, 25 centímetros de longitud. O sea, era un escalón de 25 casi por 25 centímetros. Y eran entre 10 a 14 escalones. ¿Bien? Ok, vamos bien. Vamos haciendo bien la tarea, familia. Entonces ya sabemos las medidas, las tenemos que aprender. Porque en la Mishnah no nos habla de centímetros ni metros, sino que nos habla por codos. Ahora vemos que aquí vemos lo que es este lugar tiene ahora 14 escalones a 10 escalones, que eso es algo bien interesante y que después lo vamos a descubrir, porque este sector que estamos viendo justamente aquí, que este sector está relacionado con otra área del templo. Bien, entonces ahora solamente vamos a enfocarnos de esta plataforma en las medidas. ¿Cuánto mide? Ya hemos aprendido que hay cada escalón medía 24 o 25 centímetros de alto por longitud. Ahora también nos menciona que desde este cerco hasta la parte superior de la plataforma, o sea, hasta aquí, hay 10 codos. ¿Cuánto equivalen esos 10 codos en centímetros y en metros? Porque todo esto está medido con el de 5 tefajín, el de las 5 palmas. Aproximadamente la distancia entre en este sector, entre el enrejado y este sector donde estamos parados, son aproximadamente entre 4 a 5 metros. Bien, dice que hay 10 codos desde el cerco. La Mishnah nos dice del Tratado Midot 2.3, desde el cerco hasta esta parte de la plataforma, 10 codos. Ahora, desde este punto de la plataforma hasta la puerta, hay otros 10 codos. O sea que hay una distancia total entre la puerta y el enrejado de entre 8 a 9 a 10, podríamos decir, porque es 4 y algo de metros, perdón. Hay casi 10, entre 9 a 10 metros entre este cerquito que estamos viendo aquí hasta la puerta de ingreso a uno de los atrios del templo en el sector este. Bien, esto es algo bien interesante. Miren cómo ahora vamos teniendo dimensiones, conociendo las medidas, traduciendo las medidas de codos, que es lo que se usaba en ese momento, a centímetros y metros en nuestra época, en nuestra era. Bien, entonces vemos que acá tenemos un precedente en la Mishnah de que esta plataforma que se conocía con el nombre de Heil, que es como podríamos decir plataformas, podrías decir, o también como terraplén, es lo mismo, en el hebreo se conoce como Heil, tenemos una evidencia que está en la Mishnah, pero también tenemos una evidencia bíblica de que existía este terraplén. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 2, en el párrafo 8, versículo 8, dice lo siguiente. Aquí en Lamentaciones está hablando, básicamente en este capítulo 2, está hablando el Señor Adonai
de la destrucción del santuario. ¿Por qué? A causa de que el pueblo transgredió el pacto. O sea, son las consecuencias de haber roto el pacto, las consecuencias negativas, podríamos decir las maldiciones que se mencionan en Deuteronomio 28 al 30. Vemos que una de las maldiciones es que si el pueblo se desvía, si el pueblo adora a otros dioses, el Eterno entregaría a su pueblo a los enemigos y el santuario sería entregado también a los enemigos, como una señal de vergüenza, porque el pueblo dejó el pacto. Entonces miren lo que dice en el versículo 8 de Lamentaciones capítulo 2. Dice: Adonai determinó destruir el muro de la hija de Sión. O sea, está hablando de Jerusalén, está hablando del monte del templo, también se conocía como Sión o el monte Moriah. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. ¿Por qué no retrajo la mano de su destrucción? Porque son las consecuencias, porque el pueblo, una vez más, dejó el pacto, adoró a otros dioses. Y es increíble cuando leemos los reyes, los profetas, las abominaciones que se hacían en esa época y por qué el Eterno termina entregando el templo para su destrucción, en este caso el primer templo. Y dice que el Eterno no contrajo, no retiró su mano, no retrajo su mano de la destrucción, porque tristemente el pueblo había activado, podríamos decir, las consecuencias negativas del pacto. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, dice, y fueron desolados juntamente. Y aquí, obviamente en el español no lo vemos, pero cuando habla del antemuro, o sea que esto nos va a dar una posición geográfica dentro del templo, cuando vemos la palabra que equivale, vamos a hacer el estudio de la palabra antemuro, es la palabra Heil, muro o trinchera. Wow, y esto téngalo presente, trinchera, porque esto está asociado con otra área del templo muy particular que lo vamos a ver más adelante. El Eterno nos permita, ¿bien? Pero ahora vemos que hay una mención del Heil, que es el muro o trinchera, y lo vemos en Lamentaciones, capítulo 2, verso 8. Bien, ahí tenemos una evidencia bíblica de que existía esta plataforma, que era la plataforma de donde estamos parados justamente en este momento. Esta es la plataforma en donde estaba el Heil. Bien, entonces, ahora ya teniendo esto en mente, ya teniendo esta idea de las dimensiones, de la distancia que había entre el cerco y la puerta, lo que la dimensión también de esta plataforma en donde estamos parados, y vemos que esta plataforma, si nos acercamos hacia el sector sur, vamos a ver que esta plataforma se va a extender por todos los edificios del templo. Bien, vemos que aquí se ven los escalones, toda esta plataforma y estos escalones van a estar alrededor del templo. Bien, esto nos demarca entonces un nivel de santidad más alto que el del enrejado, que estamos viendo justamente aquí enfrente nuestro. Entonces, ya teniendo en claro esto, teniendo una idea de cuánto medían los escalones, ténganlo en mente a esto también, familia, anoten cuánto mide cada escalón, porque vamos a ir avanzando en el recorrido y cada vez que encontremos un escalón, ya sabemos cuánto medían, excepto unos escalones muy particulares que más adelante los vamos a ver, ¿bien? Entonces, ya sabemos cuánto medían los escalones, cuánto medía esta plataforma. Hay una evidencia bíblica de que se habla de esta plataforma en Lamentaciones y por lo general siempre que se habla del antemuro y el muro, se está hablando de ¿qué? Del perímetro original del templo y de este sector, familia, de este sector donde estamos parados, ¿bien? Ahora vamos a hablar sobre las puertas. Ya tenemos ideas sobre esto y vamos a dejar para el último el cerco. Ese cerco es muy interesante y hay mucha información que quiero compartirles sobre ese cerco, ¿bien? Acá tenemos esta puerta. Vamos a tomar, por ejemplo, esta puerta. De acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Midot, nos menciona de que esta puerta tiene una medida de 20 codos de alto por 10 codos de ancho. Ahora yo les pregunto, familia, ¿qué codo se usó para medir esa puerta? Esa puerta
se usó el codo también de los 5 tefajim. Muy bien, el de los 5 tefajim. ¿Qué equivale? Volvemos a repasarlo y en la repetición vamos a aprender, familia. ¿Cuánto equivale el de 5 tefajim? ¿A cuántos centímetros? A 48,76 centímetros. Ahora, multipliquemos. ¿Cuánto miden estas puertas? Dice que de alto, vamos a volver al app del templo. Vamos a volver al app del templo. Y en la app del templo vamos a ver que la puerta mide de la siguiente forma. Vamos a mirarlo cómo se mide. Miren, acá está la puerta. Tenemos la puerta que es la puerta, dice que mide 20 codos de alto y 10 codos de ancho. Entonces, ¿cuántos codos mide la puerta de alto? La puerta tiene 20 codos por 48,76 es aproximadamente 975,20 centímetros. A metros, muy bien, aproximadamente 10 metros de alto tienen las puertas. Cada puerta tenía 10 metros de alto, familia. ¡Wow! Eran inmensas, eran enormes esta puerta. ¿Y cuánto tenía entonces de ancho? Si dice que tiene 10 codos por 48,76 centímetros, equivale a 487,60 centímetros. Equivalente entre 4,88 5 metros. O sea que miren la dimensión de estas puertas. Me voy a acercar un poquito más para que ahora que tenemos una noción de lo que medían estas puertas, la dimensión que tenía esta puerta, tenemos de ancho 5 metros. 5 metros de ancho aproximadamente por 10 metros de alto. ¡Wow, familia! Cada puerta, había 13 puertas alrededor del templo y cada puerta medía 10 metros de alto por 5 metros de ancho. ¡Wow, familia! Esto es increíble. Miren ahora cómo empezamos a tener dimensiones de lo que era la estructura del templo. Lo grande que eran. Entonces, si las puertas tenían 10 metros de alto, ¿cuánto tenía entonces esta pared de alto? Era enorme. Cada pared era enorme. Y ya habíamos visto que no solo en lo alto eran enormes, sino que recuerden cuando vimos la muralla original, que no solo era en alto lo grande, sino que también en lo ancho, que era tan ancha este muro que vemos aquí enfrente nuestro, que podía funcionar como un hotel para la época de Pesaj, familia. ¡Wow! O sea, ahora nos damos una dimensión que el templo era inmenso, era una infraestructura enorme, majestuosa, y ahora entendemos por qué muchos en el primer siglo venían a Jerusalén a conocer el templo, muchos extranjeros, porque era una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Jerusalén. ¡Wow, familia! Esto es increíble. Miren, cada vez que vemos un detalle, nos da más luz de cómo era el templo. Y también nos va dando un mensaje, familia, que cuando terminemos el recorrido lo vamos a entender. Bien, entonces, ahora ya vimos el Heil, la evidencia en la Biblia. En la Mishnah, ¿cuánto mide? ¿Qué es la plataforma? Vimos la medida de las puertas. Tenemos una dimensión de las puertas. Ahora después, más adelante, vamos a ver cada una de estas puertas. El nombre y para qué servía cada una de estas puertas. Pero ahora, quiero en esta clase número 3 enfocarme en lo que es este muro. Vamos a descender y quiero que nos enfoquemos en este muro. Este muro hay tanta información y es tan importante este muro porque este muro nos va a determinar también patrones de santidad, un protocolo para ingresar al templo y es lo que vamos a descubrir justamente en este momento. Bien, vamos a hablar sobre evidencias históricas. Vemos que en la Mishnah nos menciona en el tratado, como leíamos aquí, Midot capítulo 2, párrafo 3, nos menciona que había este enrejado que medía 10 tefajim, 10 palmos. Tengan en mente eso porque está hablando de las medidas. Miren, acá nos está hablando de las medidas en otros términos. Ahora vayan haciendo cálculos a cuántos codos equivalen esos 10 palmos. Bien, vayan haciendo ese cálculo. Entonces, vamos a enfocarnos. Tenemos una evidencia en la Mishnah
de que existía este cerco. Y vamos a descubrir para qué servía. Para descubrir esto necesitamos ir a evidencia histórica. ¿Cuál es la evidencia histórica que vamos a usar? Vamos a ir a los escritos de Flavio Josefo. Vamos a ir a Antigüedad de los Judíos, libro 15, párrafo 417. Miren los que nos menciona justamente sobre este sector, sobre este enrejado o esta pequeña, este pequeño enrejado que hay antes de ingresar al templo. Dice, tal pues fue el primer atrio exterior, que es justamente en donde estábamos parados. Miren, vamos a ir al hab del templo y el atrio exterior es este atrio en donde estamos parados aquí. Bien, entonces nos vamos a ubicar donde nos dice Flavio Josefo, en el atrio exterior. Bien, vamos de vuelta a lo que dice Flavio Josefo. Dice, en el atrio exterior, donde estábamos parados, el atrio exterior, dentro de este, y no muy distinto, había un segundo atrio. Uno segundo, que es el Azara y el Edras Nashim. O sea, hay dos sectores adicionales, que es el Azara, un lugar bien particular en donde se hacían las ofrendas, y también el atrio de las mujeres, que es la puerta esa del este que vimos, esa puerta que estábamos viendo, nos va a dar acceso al atrio de las mujeres que después vamos a descubrirlo. Vamos a aprender sobre ese lugar. Dice, accesible por unos escalones y rodeado por un balustrado. ¿Cuál es el balustrado? Es este enrejado que estamos viendo, que mide 10 tefajín de alto. De piedra con una inscripción que prohibía, miren lo que dice, había en este enrejado una inscripción que prohibía la entrada de un extranjero bajo la amenaza de pena de muerte. O sea que cuando vemos este balustrado o este enrejado, vemos que hay inscripciones. Y estas inscripciones, de acuerdo a lo que nos menciona Flavio Josefo, es unas inscripciones que están en latín y que también están en griego. Bien, vemos aquí estas inscripciones. Y dice Flavio Josefo que estas inscripciones son una advertencia para los extranjeros que no pueden cruzar. Miren lo que dice Flavio Josefo. Dice que tienen prohibido cruzar los extranjeros bajo amenaza de muerte, de muerte, pena capital. Y si yo les pregunto, ¿en qué tribunal del Sanedrín se sentenciaba las penas de muerte? ¿Cuál sería el Sanedrín? ¿El del 3, el de 71 o el de 23? 71 pena de muerte. ¿Por qué es 71? Porque está hablando de una cuestión de santidad. Si no fuera por una cuestión de santidad, exactamente, porque está profanando. Y eso lo hace el de 71. El de 23 eran por otras cuestiones, por ejemplo, eran accidentes, muertes, asesinatos, eso lo hacía el de 23. Pero el Sanedrín de 71 era el que tenía que ver con todo lo que era lo santo, cuando alguien profanaba algo, y en este caso si un extranjero, miren, tengan en mente esto, si un extranjero profana cruzando sin cumplir con el protocolo, esto cae sobre pena de muerte. Bien, vamos a ver otra evidencia. En otro libro de Flavio Josefo. ¿Por qué uso los libros de Flavio Josefo? Porque Flavio Josefo fue un historiador del primer siglo, un historiador que vio todo con sus propios ojos. Fue un testigo ocular. Obviamente que él era un miembro era de la guardia, era soldado, él luchó contra los romanos, pero después termina uniéndose a Tito Vespasiano. Obviamente, quitando la persona, él hizo estos trabajos de historia en donde nos da mucho detalle de cómo era en primer siglo, en la época de Yeshua hasta la destrucción del templo, de cómo era, cuáles eran sus entradas, sus salidas, y como vemos, nos está describiendo parte de la estructura original del templo. Y vemos que él, al ser testigo ocular, estos recursos son podemos decir a nivel académico, recursos primarios, recursos que podemos tomarlos como válidos y que como referencia, porque fue un testigo ocular. Bien, entonces haciendo esa aclaración, volvemos a ver lo que dice Flavio Josefo con respecto a este balustrado o a este enrejado.
En Guerra de los Judíos, capítulo 5, nos va a dar un poco más de luz sobre el funcionamiento o para qué servía este enrejado, este balustrado. En los versos 193 al 194 del libro 5 de Guerra de los Judíos nos dice lo siguiente. Cuando uno pasaba por este patio para acceder a la segunda zona del templo, o sea, desde el atrio de los gentiles hacia un sector más santo del templo, se encuentra un balustrado de piedra de 3 codos de altura. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Aquí vamos a hacer un pequeño... Vamos acá a marcar esto, ¿no? Vamos a marcar esto, familia. Vamos a tener en consideración esto. La Mishnah nos dice que mide 10 palmos, 10 tefajim. Pero miren lo que nos dice en Guerra de los Judíos sobre este balustrado, este enrejado Flavio Josefo, que mide 3 codos de altura. Y esto, márquenlo, anótenlo, familia, porque es esencial ver esto que lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Miren lo que sigue. Trabajado con gran belleza, o sea, nos está diciendo que este enrejado era hermoso. Sobre ello había repartidos a igual distancia unos pilares, unos en griego y otros en latín. ¿Por qué no en hebreo? Porque, recuerden, como nos mencionaba en la antigüedad de los judíos, esto era una advertencia para los extranjeros. Y ahora yo le pregunto, familia, ¿cuál era la lengua franca del primer siglo? Y la lengua franca podríamos decir la lengua comercial del primer siglo. La lengua comercial del primer siglo era el griego y el latín. ¿Por qué? Porque se había mezclado el imperio romano junto con el helenista, que eran los griegos. Los romanos hablaban latín y los griegos hablaban, podríamos decir, helenistas hablaban griego. Ahora vemos que al ser esto una advertencia para los extranjeros, debía estar escrito en lengua franca, en la lengua que era de uso común a nivel comercial o que se usaba normalmente en el primer siglo, que era el griego y el latín, que hoy sería el equivalente al inglés. Si hoy nosotros vamos a un aeropuerto y vemos un cartel, una indicación, ¿en qué idioma está escrito la letra más grande? En inglés, y por debajo está en español o en el idioma en donde estemos en ese país visitando el aeropuerto. Bien, entonces sucede algo similar. Ahora sabemos que estos balustrados que estamos viendo aquí estaban escritos, estos anuncios, uno de cada lado, o sea, en un lado estaba escrito, en este caso, por ejemplo, aquí en griego, y en el otro pilar estaba escrito en latín. Bien, entonces sigamos descubriendo qué es lo que nos dice Flavio Josefo con respecto a esto. Dice que uno estaba en griego y el otro estaba en latín. Miren lo que dice, proclamaban la ley de la purificación para que ningún extranjero penetrase dentro del lugar santo. Entiéndase el lugar santo como un nivel de santidad un poco más alto del atrio de los gentiles, que es como se llama la segunda zona del templo. O sea, ¿cuál es la segunda zona del templo? La segunda zona del templo es la zona que es al cruzar. Miren, acá estoy en la primera zona, atrio de los gentiles. Cruzo y esta es la segunda zona. Es un nivel de santidad más alto. Y dice que no todos podían cruzar. Había que cumplir ciertas normas de purificación. Y no solo eso, sino que también hay un propósito. Vamos a ver qué nos dice Flavio Josefo con respecto a esto. ¿Qué es como se llamaba el segundo? Allí se llegaba desde el primer templo a través de 14 peldaños. Bien, o sea, dice que esto estaba Flavio Josefo desde el primer templo, se mantuvo esto del cerco. Nos está diciendo que este cerco está desde el primer templo. Se mantuvo, recuerden como vimos en Esdras capítulo 5, párrafo 15. Se levanta el templo en el mismo lugar. Jeremías dice exactamente lo mismo, que se va a levantar en el mismo lugar con la misma forma. Entonces, ahora vemos que lo que Flavio Josefo está viendo en la época de Yeshua, primer siglo, entre el 30 y el 70, antes de la destrucción del templo, de la era común,
Ese balustrado, esto que estamos viendo aquí, este cerco y todo lo que hemos aprendido en este momento de la clase, existía desde el primer templo. Y la evidencia también la tenemos en Lamentaciones cuando habla sobre el Heil, sobre esta plataforma. ¿Bien? Entonces ya marcamos un precedente bíblico, hemos marcado un precedente bíblico, histórico, sobre lo que es el Heil, sobre lo que es este cerco. Y ahora vamos a marcar un precedente bíblico con respecto al cerco. ¿De dónde viene? ¿Por qué existe este cerco? Miren, esto es tomado de Éxodo capítulo 19 del versículo 20 al 24, que el Eterno desde un primer momento, él marca que debe haber un perímetro de un perímetro, o podríamos decir un vallado de seguridad, para marcar una diferencia entre lo santo y lo profano. Quiénes pueden cruzar de un lado y quiénes pueden cruzar del otro. Miren lo que dice, Éxodo capítulo 19 del verso 20 al 24. Y descendió Adonai sobre el monte Sinaí. Viene desde aquí. Este principio, el por qué, la función de este cerco, viene de cuando el Eterno descendió al monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Adonai dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos. ¡Wow! ¿Y el balustrado para qué servía? Miren lo que dice. Que era un lugar, era una marca para marcar una distinción entre los extranjeros y los que no eran extranjeros. Y el extranjero que cruzara caía sobre pena de muerte. ¿Y qué dice Éxodo? Dice, eran límites, era un límite, que si se pasaba ese límite y no se seguía el protocolo, lo que el Eterno decía, iban a caer multitudes. Versículo 22. También que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Adonai, porque Adonai no haga en ellos estrago. Versículo 23. Moisés dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y de ahí viene, familia, el mandamiento y la instrucción de que se necesita un límite, un cerco. Límites en el monte. ¿Dónde está el templo? En el monte. Y hay límites que van a santificar cada área. Por eso es necesario. Versículo 24. Y Adonai le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Adonai, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Acá tenemos una evidencia bíblica de un límite, del por qué se necesitaba este límite. Este límite para marcar una diferencia. Y este límite estaba marcando una diferencia entre lo común y entre lo santo, en donde los extranjeros no podían entrar. Pero hay condiciones que hay que cumplir para ingresar a este lugar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero vemos que acá hay una evidencia bíblica. No es la única evidencia bíblica de que el Eterno establece un límite. Miren, hay algo que cuando leía el libro de Génesis, encontré esto, familia, que es muy probable que esté asociado con lo que se habla después en Éxodo, en el monte Sinaí, y lo vemos reflejado en la construcción del templo. Génesis capítulo 22, del verso 3 al 6, cuando el Eterno llama a Aarón a Abraham para que entregue como holocausto a su hijo Isaac. Él se le aparece, le dice que se tiene que ir a un monte. Miren lo que dice. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y anteriormente, si leemos unos versículos antes, les dice que vaya a la tierra de Moriah, justamente en donde está el templo levantado, donde se levantó el templo, en la misma montaña. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¡Wow! Les marca un punto, un límite. Le dice a sus siervos,
hasta aquí ustedes me acompañan y el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomaron la leña del holocausto Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. O sea, vemos que Abraham e Isaac pudieron cruzar un límite. Hay un límite. Aquí no nos dice que había un límite, pero ahora que comprendemos el templo, vemos que el Eterno en el monte Sinaí también establece un límite y les dice que tiene que haber un límite en el monte para santificarlo. Entonces vemos que es muy probable que desde Génesis se nos está hablando de la existencia de este límite, de lo que hoy conocemos como el Sorej, una separación entre lo santo y lo común, entre lo santo y lo profano, y que hay condiciones ahora para entrar al templo. Esto es bien interesante, familia, es algo que ahora vemos cómo el templo lo estamos asociando con las escrituras, tenemos la evidencia histórica, pero también vamos a tener la evidencia bíblica y aún más, familia. Tenemos la bendición de contar con evidencia arqueológica. ¿Por qué evidencia arqueológica? Porque nos menciona que en esos balustrados, en esa zona, existían unos anuncios, unas advertencias. ¿Y saben qué, familia? Se encontró fragmento de ese enunciado, de esa advertencia. Lo que estamos viendo justamente aquí, esto que está acá, esto que aquí es un fragmento original que se encontró en los perímetros del templo, que está exhibido en uno de los museos que muestra todo lo del templo. Esto que está acá es el fragmento original de lo que vemos en la app del templo que está en este sector, familia. Que es esto que vemos acá. Estos anuncios que vemos acá, esto que vemos acá, es lo que estamos viendo que existe en uno de los museos donde se exhiben estos descubrimientos arqueológicos. En donde esto que vemos aquí, mejor dicho, acá, es el fragmento original. Y lo que vemos más allá, eso que está un poquito más allá, o sea, esto que vemos acá, que está acá, esto de acá, esto es podríamos decir una reconstrucción del enunciado. Eso es algo bien interesante. ¿Y qué es lo que dice este enunciado? Miren, este enunciado, no voy a leerlo en griego, porque no sé, ni tampoco latín, pero la traducción dice: ningún forastero debe entrar dentro del balustrado que rodea el templo y el recinto. Quien sea que sea capturado será el mismo responsable de su muerte. O sea, está dando la advertencia de que quien cruce, todo lo que dice aquí en griego está diciendo que quien cruce este cerco y no cumpla con los protocolos, dijera la pastora Nereida, frito ley. Y es culpable de su propia muerte. No cae la sangre en culpas de un guardia del templo, porque ellos eran los que tenían digamos, a cargo la ejecución en estos casos de profanación. Ahora anoten esto. Ahí ya les di una pequeña pista, familia, de algo que vamos a ver al final de estudiar el Tratado Midot, que es la guardia del templo. Entonces ya sabemos en dónde se ubicaba la guardia del templo. Miren cómo ahora vamos ahí armando el rompecabezas de a poquito, familia. ¿Bien? Entonces vemos que aquí en este sector existía esto. Miren, y esto es la evidencia arqueológica de lo que Flavio Josefo nos menciona y lo que la Biblia también nos menciona sobre estos límites que había con respecto a los niveles de santidad dentro del templo. ¿Bien? Entonces vemos aquí que esto estaba escrito en griego, vemos cuál es el propósito. El propósito era ¿cuál? De que marcar una diferencia, que no todo el mundo tenía acceso o libre acceso al templo. ¿Bien? Y ahora quiero citar también Guerra de los Judíos, para que tengamos más información de cómo funcionaba esto. Quiero que vamos a Guerra de los Judíos. Vamos a ir a Guerra de los Judíos, capítulo 6, del versículo 124 al 128. ¿Bien? Miren lo que dice. Tito, y acá está hablando Flavio Josefo de Tito Vespasiano. En este punto, Tito aún no era
el emperador de Roma. Recién Tito Vespasiano, quien está hablando aquí, Flavio Josefo, quien nombra a Flavio Josefo, era en este momento un general del ejército romano. Aún no era el emperador. Recién él toma el cargo de emperador con la muerte de su padre en el año 69 al 70. O sea que aquí está hablando un general que después pasa a ser el emperador, quien fue el que destruyó el segundo templo con la reconstrucción de Herodes. Es el mismo, Tito Vespasiano. Y miren lo que dice Tito. Muy disgustado por la situación, volvió a hacer los siguientes reproches a los hombres de Juan. Malvados, ¿no habéis colocado vosotros este balustrado delante de los recintos sagrados? Se está hablando de este cerco que se llama el Sorej. ¿No habéis intercalado allí pilares con inscripciones? Miren, acá tenemos la evidencia también de que este balustrado, estos anuncios, estaban en griego y en nuestra lengua. Recuerden que Tito Vespasiano era romano y hablaba latín, para prohibir que nadie cruce el parapeto, o sea, este cerco. ¿Nos autorizamos nosotros a ejecutar a los que lo atravesaran, aunque fueran romanos lo que lo hicieran? O sea, miren, a esto nos demuestra que hubo un tiempo en el primer siglo que había un status quo entre el Imperio Romano y Judea, en donde los judíos, el pueblo de Israel, podía seguir manteniendo sus mismas leyes a pesar de que estaban en opresión del Imperio Romano. Y Tito les está haciendo este recuerdo, no sabemos qué es lo que está sucediendo, habría que leer un poquito más lo que menciona Josefo, pero me llamó la atención esto, de que aquí Tito está hablando sobre el Sorej, sobre los anuncios, que nadie podía cruzar y que quien cruzara y te hubiera prohibido el cruzar este lugar, estaban autorizados los guardias del templo a darle muerte a pesar de que sea un romano. ¡Wow, familia! Ahora miren qué interesante este sector. Ahora sabemos que este sector está en la historia, en la arqueología y también en la Biblia. Hay indicios en la Biblia sobre este sector. Y ahora vemos también cuál era el funcionamiento. Era de hacer una separación entre los extranjeros. Pero, ¿qué tipo de extranjeros? Los extranjeros que no eran miembros del pacto. Aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Aquellos que no estaban circuncisos de carne, en el caso de los hombres, y de corazón. O sea, todos los extranjeros que no estaban en el pacto llegaban hasta aquí. Y aquellos que estaban en el pacto, ya sean hombres o mujeres de Israel, y niños y niñas, podían cruzar. Si yo no cumplía con esas condiciones, yo era culpable de mi muerte. Y no solo eso, sino que también había que cumplir con las leyes de purificación para poder entrar al templo. Obviamente no sabemos cómo se emitía el juicio, cómo se sabía de que una persona cumplía o no con la purificación. Hay distintas teorías, pero sabemos que el Eterno es soberano y Él está viendo. Y tarde o temprano las consecuencias caían en la vida de la persona. Porque eso sucede, familia. Entonces, vemos que si alguien que no cumplía con el protocolo de pureza ritual, de pureza moral, porque cuando se habla de circuncisión en el corazón está hablando de la purificación moral, de lo puro, ser moralmente puro. Y si tenía la circuncisión en la carne, podía cruzar. Si no había circuncisión en el hombre, en la carne, no cruzaba. ¿Cómo esto se sabía? También era muy fácil, la vestimenta. Alguien, un hombre que está podríamos decir, en convenio con el Dios de Israel, ¿qué usa? Los tzitzit. Por más que tuviera una vestimenta romana, tenía los tzitzit colgando. Entonces, ese hombre era parte del pacto. Pero todo esto sucede bajo la mirada atenta del rey soberano, de Adonai. Entonces, vemos cómo ahora funcionaba esto. Esto de este sector es algo bien interesante entonces. Algo que tenemos que tener en cuenta de cómo era el protocolo para entrar al templo. Miren, estamos aprendiendo las medidas, las edificaciones. Estamos aprendiendo el funcionamiento del templo y dentro del funcionamiento vemos que hay parámetros o perímetros de santidad que hay que cumplir y requisitos para poder entrar y presentarse delante de la presencia del Eterno, por ejemplo, en una festividad.
Entonces ahora ya sabemos para qué funcionaba, cuál era la función de este cerco. Ahora hay algo que me llamó mucho la atención y no sé si a ustedes también les llamó la atención, de que cuando vemos las medidas, cuando lo menciona la Mishnah, nos menciona que este cerco mide 10 tefajim, 10 palmos. Mientras que Flavio Josefo nos menciona de que mide 3 codos de alto. Ahora la gran pregunta es ¿por qué hay esta diferencia? Porque miren, y esto va a suceder mucho familia, cuando leemos varios recursos con respecto a lo que es la estructura del templo. Porque cada persona quien esté narrando, describiendo el templo, lo está haciendo desde una perspectiva distinta. En la Mishnah nos está hablando que la unidad de medida lo está midiendo en palmos, mientras que Josefo lo está midiendo en cúbitos, en codos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad de medida que se usó para construir este cerco? ¿Cuál es el tefajín? Perdón, ¿cuál es el cúbito que se usó? ¿El de 5 o el de 6? Exactamente, el del 5. Entonces, hagamos una operación matemática simple. Si nos menciona que el balustrado, este cerco, medía, de acuerdo a la Mishnah, 10 palmos, ¿cuántos codos mide? 2 codos. 2 codos de 5 tefajín. Entonces, ¿por qué Flavio Josefo dice que mide 3 codos? Gran pregunta, ¿no? Vamos a resolver la familia porque tenemos la información y tenemos el descubrimiento arqueológico que nos va a ayudar a determinar el por qué Flavio Josefo dice que este cerco medía 3 codos y no 2 codos como dice la Mishnah. Miren, algo bien interesante que quiero compartirles es esto. Cuando se hizo la reconstrucción de lo que era el, el anuncio o la advertencia, vamos a ver que este cartel o este anuncio era una piedra que medía 1 codo de alto por 2 codos y medios de ancho por un grosor de 2/3 de codo. Ok, entonces ahora podemos entender que Flavio Josefo nos está dando una descripción de acuerdo a una perspectiva que él tenía del balustrado, de este sorej, del sorej. Él nos está diciendo la medida completa desde el piso hasta el límite del cartel o de la advertencia. Entonces, miren, la Mishnah nos menciona que mide 2 codos o 5 tefajim, 10 tefajim, 10 palmos. O sea que la Mishnah nos está describiendo esto que estamos viendo acá, familia. Miren, este sector. O sea, esto que estamos mirando justamente enfrente nuestro, entre el pilar y la advertencia, eso es lo que mide 2 codos de 5 palmos. En cambio, lo que nos está describiendo Flavio Josefo es de la distancia del piso hasta terminar el anuncio, o sea, lo que estamos viendo justamente enfrente nuestro. O sea que todo el balustrado completo, con el anuncio inclusive, con la advertencia incluida, medía 3 codos. 3 codos de 5 palmos. O sea, miren qué interesante es poder manejar distintos recursos y en estos distintos recursos ver esto de que hay distintas perspectivas. Y esto va a suceder cuando leemos la Mishnah con otros recursos, por ejemplo, como el Mishneh Torah. El Mishneh Torah nos está describiendo también el templo, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista, podríamos decir desde otro punto geográfico. Y por eso no vamos a ver como que hay coincidencias. Por eso necesitamos enfocarnos y aprender la geografía del templo, familia. Necesitamos aprender la geografía del templo. Saber dónde estaba el este, el oeste, el norte, el sur. Porque de esa forma nos vamos a ubicar más rápido y poder ver que, obviamente, hay distintas perspectivas de cómo se miraba el templo. Igual acá lo estamos viendo con algo tan sencillo que son las unidades de medida, familia. Entonces, al ver distintas perspectivas y al conocer las medidas y la geografía, entonces vemos que la Mishnah nos habla, por ejemplo, de norte a sur, mientras que el Mishneh Torah nos está hablando de este a oeste, por ejemplo, y por eso va a haber una diferencia. Ahora nosotros tenemos que conocer la geografía, las medidas,
para llegar a un punto en común. Y en este punto en específico de las medidas, la arqueología nos está dando la pauta y marcando el precedente de cuál era la diferencia entre la perspectiva del autor del Tratado Midot, que es un sacerdote, Eliezer ben Jacob, contemporáneo en la época de Yeshua, quien escribe este tratado, está viendo el balustrado sin el anuncio, mientras que Flavio Josefo está viendo el balustrado, el Sorej, con el anuncio incluido. Interesante, ¿no? Mucho para aprender, familia. Hay muchísimo para seguir aprendiendo. Y además nos menciona que este balustrado tenía 13 puertas. Había 13 puertas en este balustrado. Que en este balustrado, que obviamente vamos a ver aquí, vamos a ver que hay distintas puertas. Obviamente, acá también va a aplicar esto de las perspectivas. De quién está mirando, quién está narrando, en este caso, el tratado. Y aquí vamos a hablar sobre traducciones. Porque cuando nosotros leemos en el Tratado Midot, capítulo 2, párrafo 3, en la versión Carlos del Valle, nos dice que se habían abierto 13 brechas, 13 puertas, que habían hecho los reyes de Grecia y fueron de nuevo tapiadas. O sea, como que nos da a entender, la Mishnah Carlos del Valle nos da a entender de que estas puertas fueron de nuevo cerradas, tapiadas nuevamente. Pero miren, buscando en otra Mishnah, en una traducción más fidedigna, más al hebreo, en el Tratado Midot 2.3, esto lo tomé de Sefaria, la página Sefaria, cuando habla de la Mishnah del Tratado Midot, escrito por el doctor Josué Kulp, dice lo siguiente: dentro estaba el Sorej. Miren, es más claro. En la Carlos del Valle nos dice que había un enrejado. Mientras que en el Tratado Midot, en otra versión de la traducción del hebreo al inglés, del inglés al español, nos menciona estaba el Sorej, de 10 palmos de altura. Lo mismo que nos dice el Carlos del Valle, que es aproximadamente, dijimos que era equivalente a ¿cuánto? A 2 codos de 5 palmos. Había en él 13 brechas, que originalmente habían sido hechas por los reyes de Grecia. Y cuando las repararon, miren, acá hay una gran diferencia, dice que y cuando las repararon, no nos dice que las habían tapiado. En varias versiones de distintas Mishnah, de distintos autores, cuando traducimos del hebreo al inglés y del inglés al español, vamos a ver que dicen que se repararon esas 13 puertas. No es que se cerraron, como nos menciona lo que es la Mishnah Carlos del Valle. Dice que se repararon, decretaron que se debían hacer 13 postraciones frente a ellas. Dentro de este estaba el Heil. Miren, es más claro, que tenía 10 codos de ancho. Y así sigue mencionando. Pero vemos que acá vemos que hay distintas traducciones y eso también tenemos que aprender a manejar distintos recursos, buscar distintas traducciones de Mishnah. La Carlos del Valle es una gran ayuda porque está en español, pero debemos hacer un trabajito extra y para poder entender el vocabulario. Recordemos que la Carlos del Valle está escrita en un español muy antiguo. Quien escribe quién es Carlos del Valle es un traductor católico de la época de la Edad Media, un poquito más contemporáneo, pero habla un castellano muy antiguo. Entonces necesitamos ir a otros recursos para poder entender el vocabulario. Entonces vemos que estamos hablando de que habían 13 puertas, que estas 13 puertas fueron remodeladas, que fueron reparadas, obviamente fue en la época de Herodes, y ahora vemos que estas 13 puertas van a coincidir con las 13 puertas que están en el templo, para dar ingreso al templo, a distintas áreas del templo. Aparte sabemos ahora para qué sirve este balustrado, para qué está sirviendo, para marcar un perímetro de santidad. Y no solo eso, evidencia de que eran 13 puertas que estaban dentro de este perímetro de separación. Vamos a leer el tratado también, Shekelim, capítulo 1, párrafo 3, y nos menciona dónde tenían lugar en las postraciones y está haciendo referencia al Sorej. 4 en el norte, 4 en el sur, 3 en el oriente y 2 en el occidente, correspondiendo a las 13 puertas, del templo. Las puertas meridionales estaban
cercanas al occidentales, las puertas superior y la puerta del fuego, y empieza a nombrar distintas puertas. Pero no las vamos a nombrar porque no es el enfoque de esta clase. Eso va a ser próximas clases que vamos a ver cada una de estas puertas, el por qué reciben ese nombre, con qué otro nombre se conocen y cuál era la función de cada una de esas puertas. Bien, entonces ahora vemos que tenemos la evidencia para determinar para qué servía este balustrado, para qué servía el Sorej. Hemos marcado precedentes históricos, hemos marcado precedentes dentro de la Biblia y gracias al Eterno, precedentes arqueológicos. Ahora entendemos que hay un protocolo para entrar en el templo, que no todos podían cruzar. Ahora entendemos por qué cuando hablamos del eunuco que venía de Etiopía, él no pudo cruzar de aquí. Él llegó hasta este punto. Hasta algún sector del atrio de los gentiles él llegó, y llegó lo más próximo que él podía llegar. Era hasta aquí, familia. Él no podía cruzar de este lugar. ¿Por qué? Porque él no cumplía con las condiciones. Él no podía ser circuncidado en la carne porque era eunuco. Pero a pesar de eso, él no dejó de venir al templo a adorar al Eterno, a venir a las festividades. Es más, dice que él tenía un rollo del profeta Isaías y que Felipe le ayuda a interpretar y le da una promesa. Ahora entendemos por qué el eunuco, cuando Felipe le cuenta o le explica la profecía de Isaías con respecto a los eunucos, en el capítulo 56, él dice, ¿qué tengo que hacer para ser parte en el reino venidero? Y ahí viene todo el proceso de inmersión y todo ese proceso. Ahora entendemos por qué. Porque él, miren, venía al templo y no podía cruzar de aquí. Imagínense llegar a ese punto y decir, Señor, yo no puedo. Y este hombre era eunuco y por una cuestión, no porque él quería. Esto nos da a entender de que él era eunuco no porque él quería, sino porque había sucedido algo que lo ponía en vergüenza. Y que en ese momento él no podía entrar. Pero hay una promesa que tanto los extranjeros como los eunucos que abracen el pacto de Adonai, guarden el Shabbat, hagan lo que el Eterno dice que tengamos que hacer, Él nos va a permitir cruzar aquí. ¿Por qué? Porque vamos a estar dentro del pacto y vamos a tener la señal del pacto. Interesante, ¿no? Wow, familia, cuánto hemos aprendido y no hemos entrado a los atrios interiores. Estamos por entrar y miren cuánta información hay para cumplir, para no cumplir, sino para estudiar, para aprender, para analizar, para ahora ver algunos patrones que necesitamos entender a la hora de acercarnos al Eterno. Y ahora para concluir, familia, yo quiero hacerles una pregunta. Una pregunta basada en lo que hemos aprendido. Quiero preguntarles algo y que podamos analizarlo juntos. Y que también podamos marcar un precedente bíblico de esto, familia. La pregunta es, ¿qué pasaría si hoy Yeshua estuviera entre medio de nosotros como rey y el templo fuera levantado? ¿Podríamos cruzar libremente el Sorej? ¿Qué me dicen ustedes, familia? ¿Cuál es su opinión? Pueden escribirlo en el chat. ¿Podríamos cruzar o no podríamos cruzar? Si cumplimos, contado que sí. Amén. No, está bien, no podríamos cruzar. ¿Por qué no podríamos cruzar? Hay que hacer lo que cada uno corresponde, así es. Miren, esto es algo que debemos tener en cuenta y esto nos enseña el estudiar el templo. Que cuando sea todo restaurado, tenemos que estar preparados. Muy bien, muy bien. Tenemos que estar preparados. Estamos impuros, sí. No solo es la impureza ritual. Tenemos que lidiar con la impureza moral. Y no solo eso. Y este es un mensaje para nosotros los hombres. No solo eso, también implica que nosotros tengamos la señal del pacto en nuestra carne. Eso es lo que está diciendo el Soreg, nos enseña eso.
Yo quiero acercarme, llegar lo más cerquita de la presencia del Eterno cuando el templo esté. Hay que cumplir ciertos requisitos. Y recuerden, esto se está haciendo de acuerdo al modelo. Nada de esto cambió ni va a cambiar en el tercer templo. Y ustedes me dirán, hermano, pero ¿cómo así? ¿Cómo podemos demostrar esto? De que para yo, cuando el templo esté reedificado, y miren, recuerden que Zacarías habla de que las naciones van a tener que venir al templo a presentar las ofrendas a las festividades, a Sukkot, y si no vienen, no caerá lluvia. Exactamente, hay que entrar en el convenio. Y el convenio no es solo tener la circuncisión en el corazón, va a llegar un punto en que vamos a tener la circuncisión en la carne. Exactamente, mi hermana, no va a haber excusas. No va a haber excusas. No, es que yo, es que no, es que pero, no. ¿Y saben cómo sabemos que no va a haber excusas? Miren, les voy a citar una evidencia bíblica para responder esta gran pregunta. ¿Qué sucedería si Yeshua estuviera reinando hoy en día? Y recuerden que Yeshua es un rey justo. Y como ejemplo podemos tomar el rey Josías. ¿Qué es lo que hizo el rey Josías con 18 años? Yo lo invito a que lean la historia del rey Josías. Y cuando veamos a Josías, veamos a Yeshua reinando en el milenio. Y vamos a entender qué es lo que Yeshua va a hacer. Y sí, como dicen aquí nuestra hermana, no va a haber excusas. No va a haber excusas para decir, es que no, es que yo no quiero, es que no puedo. Miren, voy a citar una evidencia bíblica para demostrar el punto de que por más que Yeshua reine, las cosas no van a cambiar. Voy a citarles Ezequiel, capítulo 44. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 44. Ahí nomás cerquita de Lamentaciones. Ezequiel 44, versículo 9, dice lo siguiente. Miren, y lo tengo marcado desde el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 para mayor contexto y responder esta gran pregunta. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Ok. Para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, dice el Eterno. Miren lo que dice el Eterno. Basta de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Miren lo que dice. Para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. De ofrecer mi pan, la grosura y la sangre. Y de invalidar mi pacto. Wow, vocabulario que tenemos que entender. Convenios, pactos. Con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado los establecidos acerca de mis cosas santas. Profanación, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Adonai, el Señor, ningún hijo de extranjero. ¿Cuál era la función del Sorej? Marcarle a los extranjeros que no estuvieran en el pacto de que no podían entrar. Y miren lo que dice verso 9. Así ha dicho Adonai el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne, vuelvo y lo repite de vuelta, entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y eso dice la Reina Valera. Bien, ahora yo quiero compartirles en otra versión de la Biblia, para tener un vocabulario un poco más actual. Miren lo que dice en la Biblia, en este caso es la traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice. Vamos al verso 9. Bueno, vamos a leerlo del 6. Al pueblo de Israel le dirás de mi parte, ustedes son muy rebeldes y yo estoy cansado ya de sus acciones repugnantes. Wow. No le dan ninguna importancia a mi templo. Al contrario, dejan entrar en él a extranjeros, que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Dejan en menos
dejan en manos de esa gente el culto del templo, que es algo muy especial y que a ustedes les corresponde hacer. Además, ustedes me faltan el respeto, pues me presentan grasas y sangres como ofrenda, con esos actos repugnantes. Ustedes faltan a mi pacto. Por eso yo les aseguro que no entrará en mi templo nadie que no sea israelita. No entrará nadie que no lleve en su cuerpo y en su mente la señal de mi pacto. Señal en la carne, circuncisión. Señal en la mente, circuncisión del corazón. Ni siquiera los extranjeros refugiados en el país podrán entrar. ¿Sos extranjero? ¿Querés entrar al templo? Necesitamos entrar en convenio, por más que seamos extranjeros. Wow, familia. Una gran pregunta y una gran respuesta a través de la luz de la Biblia. Y miren todo lo que hemos aprendido, familia, en un pequeño sector del templo, entre el Heil, la plataforma de ingreso al templo, y este muro de contención, pequeño muro de contención, este cerco que servía como límite de santidad. Miren todo lo que hemos podido aprender en cuanto a la arqueología, la historia, la Biblia, los protocolos del templo y lo que el Eterno espera cuando esté restaurado todas las cosas como al principio. Cuando todo se haga conforme al modelo de la manera correcta, como dice nuestro Moré Rafi. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Mucho para seguir aprendiendo. Recuerden que todas las semanas vamos a estar haciendo este estudio. La próxima semana vamos a seguir, ahora sí, un poquito más adentro, hablando sobre las puertas, dimensiones de otros atrios y animarlos a que sigan estudiando, familia. Recuerden que cada vez que iniciamos un estudio vamos a tener unas 3 preguntitas para que podamos aprender y tener un fundamento sobre el templo. Que lo que vamos aprendiendo lo podamos aplicar, lo podamos asimilar y, como dice Ezequiel, tenerlo grabado en nosotros. Para que cuando todo esto sea restaurado, nosotros saber cómo entrar, cómo salir, qué debo hacer, qué no debo hacer. Después no me digan, el hermano no me lo dijo. Sí, familia, lo estamos estudiando porque todos lo estamos aprendiendo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. E invitarlos también a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com para ser parte de los estudios de lo que es el templo. Nuestro hermano Rico ya tiene 3 cursos completos del templo que nos van a ayudar a profundizar aún más de lo que estamos viendo, familia. El 101, 102 y 103 en español. También están las clases del discipulado de los del camino con respecto a la metodología de estudio. Y ahora se suma lo que es el libro de Hebreos. El estudio del libro de Hebreos también va a estar disponible en tesorosdeltemplo.com. Así que los invito a que se suscriban, a que sean parte y que juntos podamos seguir aprendiendo sobre el templo y las escrituras. Y también invitarte a que si necesitas que te enviemos el plano del templo para ir anotando y marcando el recorrido que estamos haciendo y tener el Tratado Midot para que lo puedas tener y acompañarnos con la lectura, envíanos un mail al mail que aparece en la cajita de descripciones de la comunidad de la congregación para que podamos enviarte con todo gusto el documento para que puedas acompañarnos en los próximos estudios y también invitarlos a que compartan estos estudios, se suscriban y que los repasemos una y otra vez para seguir aprendiendo. Así que familia, ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana en un próximo estudio del Tratado Midot, la clase número 4. Shalom familia, nos vemos.